tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, esto es Ciudad, un programa de análisis de entrevistas sobre los temas más importantes que acontecen en nuestro país. La principal demanda ciudadana de México es la seguridad. Estamos viviendo una crisis nacional de muchas décadas, de mucho trabajo que se ha intentado, que no ha funcionado hoy. Y si hay un delito que ha crecido en los últimos 10 años, es la extorsión. Un delito que peculiarmente le pega a los empresarios, y no estoy hablando de los grandes empresarios de este país, sino de los micros, de los pequeños, de los chicos, de esas 7 de cada 10 empresas del país que son los mayores generadores de empleo. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, ella es una experta en seguridad nacional, Roxana Juárez. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Ya se ha hecho prácticamente pan de cada día vivir entre conocidos extorsiones. Sí, y fíjate que las cifras de los últimos años han sido muy difíciles de comprender porque no se ha hecho nada. Desde más o menos el periodo presidencial del presidente Peña Nieto hasta más o menos el anterior con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se incrementó este delito en un 57%. Sí. Estamos hablando de que de ese 57%, más o menos el 97% no se denuncia. Aunque recientemente hubo una ley para una serie de reformas para poder castigar este delito, la gente no está denunciando. Esto significa que no hay confianza en las autoridades, claro, y creo que es un problema muy grave esta desconfianza. Es interesante porque dices, en 10 años, 57% el crecimiento que se conoce por denuncias del delito. Quiere decir que es un delito altamente redituable. Claro. Si pensamos en la violencia y en la extorsión en México, equivale cerca de una pérdida del 15% del PIB anual. Son casi 4 billones de pesos. Así es. Si los pasamos a otros números, digamos que el gobierno lo hace muy bien y le pega al 50% de la extorsión, y eso genera que no se pierdan en México 2 billones de pesos. Eso es lo que se paga anualmente de deuda externa en México. O sea, ya no tendremos ese déficit, Roxana. Sí, no, y te voy a dar un dato todavía más difícil de entender por qué seguimos haciendo esto. ¿Por qué seguimos permitiendo esto? Mira, las pérdidas superaron en el año pasado solamente hasta septiembre 21,000 millones de pesos, las pérdidas por concepto de extorsión. Después el costo total, de acuerdo a la Coparmex, porque ellos tienen inclusive tienen un grupo de investigación que hace estos seguimientos muy puntuales, en 124,300 millones de pesos solamente hasta 2023, lo que equivalió 1.5 del Producto Interno Bruto. ¿Sabes cuánto es lo que se le da de Producto Interno Bruto a las Fuerzas Armadas? 0.6, 0.7%. O sea, solo un poco más. Así es, un poco más de lo que perdemos por concepto de extorsión es lo que se le da de presupuesto a las Fuerzas Armadas, independientemente de estas faraónicas obras en donde ellos han estado interviniendo, pero la inversión en nuestras Fuerzas Armadas neta es de 0.6% o 0.7%. Ahora quien se pregunte y diga, bueno, pero es dinero que la extorsión le está quitando a los empresarios, no es dinero que en teoría va al gobierno. ¿Qué me afecta? Claro que afecta, porque hace que la economía no crezca, que no haya más dinero en el país y se gaste más dinero en las calles. Y fíjate, Roxana, qué interesante, porque decimos en México, necesitamos cobrar mejores impuestos, que cobran muchos impuestos en nuestro país. Tenemos que adquirir deuda año con año, cerca de 2 billones de pesos al año en los últimos 10 años. Es una locura lo que ha crecido. Y además tenemos una pérdida por violencia. Si se corrigieran esas 3 cosas, si terminaran solo el 50%, el 50% de la violencia en nuestro país y dejaran de pedir deuda, nuestro país dejaría de gastar el 25% del PIB anual. O sea, ese mágico crecimiento a 2 cifras que cada candidato a la presidencia ha prometido, ahí está en el país. Cuando se habla del combate a la corrupción, es que es el combate a la violencia, a la extorsión, Roxana. Claro, y mira, son más o menos, fíjate, la Coparmex, que es el único dato que he visto, creo que son los únicos que tienen estos datos, más o menos ellos calculan que el 12% se ha dejado de invertir en México, pues porque hay una serie porque la extorsión inhibe una serie de negocios. Claro. La gente, por ejemplo, que se quedó sin trabajo, que la liquidaron y decide que quiere poner un pequeño negocio, es imposible.
Porque además, como tú bien dices, hay que pagar el ISR, el impuesto del trabajador, Claro. el seguro social, que el seguro social a cambio de qué, a cambio de nada, etcétera. Y aparte tienes que lidiar con el crimen organizado. Y bueno, y quién sabe si venga también alguna institución, por ejemplo, en la Ciudad de México, que te quiera cerrar el negocio porque Claro. dice que no sé qué. Entonces, ahora a lo mejor tienes que darle también el dinero para que te deje abrir tu negocio, que es tu medio de sustento. Claro. Entonces, sí estamos en una situación muy difícil. Y esto que tú dices de que los ciudadanos creen que no les afecta, sí les afecta. Claro. El limón, por ejemplo, en serio, hay productos agrícolas en el supermercado que son más caros porque tienen que pagar un impuesto por hectárea a los delincuentes. Sí, a los criminales. Claro. Mira, en Michoacán hay unas historias de terror. Hay gente que inclusive tuvo estudios para cultivar orgánicos que se han popularizado mucho en los últimos años. Y esta gente ha tenido que rentar o ceder sus terrenos para que vengan los criminales a ellos trabajarlos. Y ahora te voy a platicar también otras cuestiones acerca de otras vicisitudes de la extorsión en inversiones extranjeras, que también ahí está el negocio. Es interesante que lo digas porque en México ser empresario implica nadar contracorriente. En promedio en México, entre municipales, estatales y federales, para abrir un negocio son más de 60 trámites. Cada trámite tiene un costo. Y después pues, tienes que pagar impuestos. Hay impuestos municipales, impuestos estatales, impuestos federales. Por turismo. Por turismo, no, pero mi impuesto favorito en México, en el ridículo, es que tú tienes que pagar un impuesto sobre nómina. O sea, pagas un impuesto por generar empleo. Así es. Pero estamos llenos de impuestos. La verdad es que no hay una carga proporcional en el país. Y encima de eso, mencionaste la palabra impuesto en la imposición del crimen organizado a cobrarte una cuota. En la teoría económica y oficialista no es un impuesto porque no lo cobra el gobierno. Pero acabamos de rebasar en México ese supuesto. Vivimos el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, un alcalde de Morena, quien estaba extorsionando directamente a la ciudadanía, a los empresarios, por parte del crimen organizado. O sea, el crimen organizado no infiltrado en los rubros de seguridad. No. El presidente municipal, el cobrador de impuestos, porque eso fue un impuesto de extorsión para el crimen organizado. Eso rebasa todo lo que veíamos de la extorsión en nuestro país, Roxana. Mira, me recordaste algo muy, de veras, tenemos que entender que el crimen organizado está inserto, es un problema ya estructural. Estamos hablando que el 78% más o menos del país tiene un problema de extorsiones. O sea, estamos hablando del 78%. Ya no estamos hablando ni siquiera de esta pulverización de la que hablan tanto. Bueno, se pulverizaron los grandes cárteles, las grandes organizaciones, y ahora tenemos estas distintas, giros del crimen organizado. No, ahora está inserto inclusive en el sistema político. El sistema político les ha acogido al crimen organizado y ellos han ido fortaleciendo. Inclusive México se ha convertido en una amenaza en la región, en el hemisferio. Y eso, bueno, nos pone en una situación muy mal. Claro. Pero además, volviendo a lo que tú dices acerca de que un presidente, un alcalde de un municipio además importante, interesante, en Jalisco, haya incurrido en esto, además por vía del crimen organizado, es verdaderamente increíble. Mira, en Italia tenemos un ejemplo muy importante. En el siglo XIX más o menos dejaron de cobrar impuestos el gobierno, digamos, central. Sí. Dejó de cobrar impuestos porque era un lío ir hasta estos lugares, etcétera, y decidieron que podían tener unas autoridades provinciales que ellos hicieran este cobro de impuestos. Al cederles el poder estas autoridades a otros, lo único que hicieron fue que naciera la mafia. Claro. Entonces aquí empezó a crecer la cosa nostra y empezamos a tener estas redes de mafia. Sí. ¿Qué pasa en México? En México tenemos una cuestión muy parecida. No hay autoridad. Este espacio que ha dejado la autoridad, y no es un espacio, es que la gente llega, los políticos llegan al poder, pero el espacio que ellos dejan es que no gobiernan. Claro, pero mira, Roxana, pero ya es peor. Esto que pasó en Jalisco, en Tequila, Jalisco, nos deja ver una nueva vuelta a la moneda. Ya no es, hay vacíos y el narcotráfico, el crimen organizado entra y me extorsionan con armas y amenazan con quemar mi local. No. Ahora la extorsión está institucionalizada. Ahora es, o me pagas la extorsión o te cierro el negocio. O mi área de desarrollo urbano mágicamente te cierra tu local. Mi área de ecología te inventa delitos ambientales. El predial
te lo subo al doble. O sea, esta es la institucionalización del crimen organizado en nuestro país. Esto, y con respeto a esa gran estrategia que aventaron hace un año contra la extorsión, está absolutamente rebasada, porque no contemplaba al poder ejecutivo de los municipios y estados del país. Sí. Esto es otro boleto, no es utilizar las policías, es utilizar el andamiaje gubernamental de este país. Sí, y además es debería de ser trabajar localmente. Claro. Es que en serio, no podemos seguir centralizando las cifras y para hablar de porcentajes nacionales, no. Cada estado tiene una peculiaridad muy, muy interesante. Mira, en algunos estados, por ejemplo, los ejidos cobran derecho de piso a los vecinos y no tienen por qué hacerlo, pero los ejidatarios deciden que ese es su camino o que ese es su árbol o lo que sea y cobran derecho de piso. Claro. Entonces, esto que dices es impresionante porque está institucionalizado, ya es parte de una forma de ser de este país. Mira, acabas de mencionar la estrategia de la Presidente. Tiene 5 ejes su estrategia: detenciones mediante investigación. Sí, efectivamente las detenciones son importantes, claro, porque significaría que entonces ya tuviste un resultado y vas a detener, pero un resultado de una denuncia quizá no están denunciando. Crear unidades antiextorsión locales está muy bien, pero entonces hay que ver con quién, cómo, hay que meterse al plano local y hay que ganarse la confianza de los ciudadanos. Sin los ciudadanos es imposible hacer nada. Aplicar un protocolo de atención a víctimas, sí, pero esto ya después. Tú no puedes hacer una estrategia como la que ellos de las que nos han hablado, donde hay que atender las causas. Es decir, una cuestión social. No, primero quita la violencia y ya luego remedias. Luego está capacitar a operadores. Bueno, eso de entrada hay que capacitar a toda esta gente. Hay que meterles controles de confianza. Hay que fortalecer el sistema contra la corrupción. Le quitaron 95% del presupuesto el año pasado. Sí, lo enterraron. Absolutamente. Sí, y mira, Roxana, y prácticamente para finalizar, qué bueno que hay una estrategia nacional contra la extorsión. Han crecido las denuncias, sobre todo en centros urbanos. Pero regresando a este caso de Tequila, porque es un parteaguas en la historia de la extorsión en nuestro país. Es habernos quitado el velo y ver que un alcalde puede y lo hace. Claro. Detonó porque una gran empresa tequilera transnacional de origen mexicano recibió una extorsión y se visibilizó. Pero ¿dónde están los millones de empresarios chicos y medianos de este país que son los grandes generadores de empleo? Que son los que realmente sufren esta extorsión. La estrategia tiene que ir centrada principalmente ahí, abajo. Así es, y de manera local. Como yo comentaba, definitivamente. Mira, hablando, perdón que regrese a Italia. Mira, en Italia lo que hicieron, hasta hace poco había relativamente poco, continúa esta extorsión azotando a las familias italianas y a los pequeños negocios, como bien dices, igual. Sí. Mira, lo que ellos hicieron para romper la ley del silencio, la omertà, fue intentar hacer una unión social, pero para esto lograron que la gente confiara en ellos. Entonces empezaron a castigar a quienes recibían dinero, pero también apoyarlos. Entonces tú ya no das dinero, yo te voy a apoyar a ti, y quienes estén usufructuando el producto de estas del dinero de estas mafias, de esta extorsión, nosotros vamos a apoyarlos. Entonces creo yo que se tiene que hacer un plan muy amplio con la sociedad, porque estamos desconectados la sociedad y nuestras autoridades absolutamente. Totalmente de acuerdo. Hay que empezar reconociendo el problema, no solo campaneando un operativo. Hay que decirlo, en México sí hay narcogobiernos. Roxana, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Que tengas una buena noche. Muchas gracias.